Buenos días, mi nombre es Kevin Santiago Torres Lema. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz, la asignatura Mecánica de Materiales, Grupo 2. El tema que me ha tocado es relación de Poisson. Bien, hoy vamos a hablar sobre la relación de Poisson, la cual es una constante importante para un material. En este caso, cualquier material que vamos a utilizar en ingeniería para el análisis estructural. Y a eso se le denomina como relación de Poisson. O también lo podemos conocer como coeficiente de Poisson, llamado así en honor al físico matemático francés Siméon Denis Poisson, al que se le conoce por sus diferentes trabajos en el campo eléctrico y por publicaciones acerca de la geometría diferencial. Él nació el 21 de junio de 1781 en Francia y falleció el 25 de abril de 1840 a sus 58 años en París. En el lado de derecho tenemos un caso de una barra. En el lado derecho tenemos un caso más general, una barra cuadrangular o un prisma. Podemos decirlo sometido a una carga axial, que se le puede ver con la letra P. Hemos dimensionado los tres ejes, el eje Y, el eje Z y el eje X. Entonces, a medida que se aplica esta carga P, se genera un esfuerzo. Entonces, estaría denotado la carga P dividido sobre el área de sección transversal. Este esfuerzo axial, en este caso, está dirigido en el eje X. Sería la fuerza P dividido entre el área de sección transversal del área inicial. Para el estudio de cada una de las partes laterales o caras laterales, debe reducirse también a medida que se aplica la carga P, porque va a estirarse mientras las caras laterales se deben contraer. El esfuerzo en el eje X es igual a cero y el esfuerzo en el eje Y también sería a cero, ya que no hay ninguna fuerza aplicada en esas caras. Pero se debe suponer que, que si no hay esfuerzo en el eje Z, será igual al eje Y. Bueno, en esta figura del lado izquierdo vamos a denotar los esfuerzos en una barra cargada axialmente. Tenemos ahí el esfuerzo en el eje X, que será igual a cero, en el eje Y, que será igual a cero, en el eje Z igual a cero y en el eje Y sería la carga P dividida entre el área de la sección transversal. Y al lado derecho veremos un material anisotrópico. Tiene unas fibras que van en el eje X y de modo que si yo aplico una carga como la mostrada, las propiedades mecánicas de esta dirección de la carga son diferentes a las propiedades mecánicas en dirección del eje Y o en dirección del eje Z. Y estarán en dirección perpendicular a la carga o dirección diagonales a la carga.
El coeficiente de Poisson es, es igual a menos la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial. La deformación unitaria longitudinal es el estiramiento dividido entre el largo original. De igual manera, la deformación unitaria transversal es el estrechamiento radial dividido entre el diámetro original. El coeficiente de Poisson es una constante elástica que proporciona una medida del estrechamiento de sección de un prisma de un material elástico lineal cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones perpendiculares. También podemos decir que el coeficiente de Poisson es un parámetro característico de cada material que indica la relación entre la deformación que sufre el material y las deformaciones longitudinales. Bueno, la relación de Poisson es una constante elástica que es una medida de la comprensibilidad de un material perpendicular o la relación entre deformación y latitudinal o deformación longitudinal. Aquí tenemos una lista de una serie de metales y su coeficiente de Poisson. Como podemos ver, hay el aluminio con un 0,33, el bronce de aluminio con 0,30, berilio con 0,024 y también hay con 0,03, el oro con 0,42, el níquel con 0,31, entre otros muchos más elementos que tenemos. Bueno, en este momento vamos a explicar el ejercicio que realizamos. Realizamos el ejercicio 2.61 de Bill Johnson de sexta edición. ¿Qué dice? Se aplica una carga de tensión de 600 libras a una probeta elaborada con una placa de acero con un 16avo de pulgada de grosor. Determine el cambio resultante. A en la longitud calibrada de 2 pulgadas en el ancho de la posición AB de la probeta. C en el grosor de la porción AB. D en el área de la sección transversal de la porción AB. Y ahí tenemos la gráfica que nos daba en el libro. Para el literal A, aplicamos ley de Hooke. Sería el esfuerzo axial del eje X igual al modo elástico multiplicado por la deformación unitaria en el eje X. Conocemos el esfuerzo que es la fuerza aplicada dividida entre el área de la sección transversal. La deformación axial está denotada por la variación de longitud dividido por la longitud inicial. Y en una variación de longitud tenemos, una vez reemplazado todos los datos, que nos da 1,324 por 10 a la menos 3 pulgadas. Para el literal B, aquí utilizamos ya el coeficiente de Poisson, que es igual a la deformación unitaria lateral, en este caso en el eje Y, dividido entre la deformación unitaria en el eje axial, que el eje axial en este caso es el eje X. La deformación en el eje axial la podemos sacar entre esfuerzo axial dividido entre modo elástico. Sacamos la deformación del eje Y, que está dividido entre su longitud inicial dividido a 1/2 de pulgada. Una vez resuelto esto, tenemos nuestro primer dato. Y el valor de la deformación es de menos 99,3 por 10 a la menos 6 pulgadas. Para el literal C, la deformación en el eje Y es igual a la deformación en el eje Z. La deformación unitaria en el eje Z
es igual a la deformación en el eje Z dividido entre la longitud inicial, que en este caso la longitud inicial sería el grosor. Y el grosor, como vimos en el gráfico, era de 1/16 de pulgada. Una vez reemplazado todos los datos que tenemos que la deformación en Z es igual a menos 12,41 por 10 a la menos 6. Y para el último literal, el literal D, que nos pedía la variación de área, lo único que tenemos que hacer es variación de área es igual a variación final menos área inicial. Para sacar el área inicial, solo reemplazamos los datos que tenemos, que nos da el mismo enunciado, que es 1/16 de pulgada por 1/2 de pulgada. Y la variación, el área inicial sería de 31,25 por 10 a la menos 3 pulgadas cuadradas. Para el área final, sacamos de la deformación de Z y Y, que sería la longitud final en el eje Z menos la longitud inicial de Z. E igual hacemos en el mismo caso en la deformación de Y. Longitud final de Y menos longitud inicial de Y. Ahí tendríamos las dos longitudes finales de los ejes laterales. Entonces multiplico la longitud final del eje Z y la longitud final del eje Y. Una vez sacada ese valor, reemplazamos aquí y la variación de áreas es igual a menos 12,41 por 10 a la menos 6 pulgadas cuadradas. Así nos quedaría el ejercicio completo. Aquí tenemos las bibliografías donde sacamos algunas partes de nuestra investigación. Bueno, y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.